la época medieval se ha caracterizado por ser la más larga de Occidente y a la que se le deben gran parte de los prejuicios, miedos y fetiches de la contemporaneidad. Sin embargo, la principal herencia de este periodo oscuro es la culpa. Esa noción o sentimiento de culpabilidad por pecado o mala acción. A eso nos referimos. En la Edad Media aún no nos flagelábamos psicológicamente con la culpa, sino que fue gracias al dominio del hombre por la religión, el cristianismo y sus infinitas formas de castigo y tortura. Esto es lo que nos cita hoy en este video. El top 5 desde nuestra perspectiva de las torturas más abominables que el hombre ha podido inventar para gobernarse a sí mismo. 5. El aplastacabezas. Esta escalofriante forma de tortura, ya solo con su nombre nos brinda suficiente información sobre su forma de uso. Su mecanismo es simple. En la barra inferior se colocaba la barbilla del torturado, y el casco era empujado hacia abajo con el tornillo. Primero se rompía la mandíbula, y luego el cerebro salía por las cavidades de los ojos. En la actualidad, aún es preferida para interrogatorios. El aparato consta de un material blando por dentro que no deja marcas en la víctima. Sin embargo, el dolor ha dejado marcas en la historia de la humanidad. La represión de lo que hacemos o decimos es la evidencia más tenebrosa. 4. Los zapatos de hierro. Se trata de unos dispositivos metálicos para los pies que poseen en la planta filosas puntas, que en caso de apoyar completamente el pie, se clavan por la parte baja de este. Para no perforarse, el torturado tenía que mantenerse de puntillas el máximo tiempo posible. Para más sufrimiento, este método de tortura se combinaba con un sistema que inmovilizaba las manos y muñecas cerca de la cabeza y obligaban a la víctima a permanecer erguido, sentado sobre la fuerza y la resistencia que tenían sus pantorrillas. 3. La cuna de Judas. La cuna de Judas es un instrumento de tortura, inventado por el jurista boloñés Hipólito Marsili, utilizado principalmente para sacar confesiones. Consiste básicamente en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de tal manera que la punta topara con la zona genital o anal, con mayor o menor presión dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Pagas con sangre tu peso en oro. Fue utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición, siendo conocido con el mismo nombre, alusivo al apóstol traidor. También se atribuye su uso, con algunas mejoras, cinturones, electricidad, etc., a las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX, donde también se hizo necesaria la barbarie humana. 2. La cuna. Esta se podría considerar una forma evolucionada de la cuna de Judas, donde el ingenio barbárico del sadismo del ser humano está puesto en escena, ya que en vez de ser en forma piramidal, era una especie de potro terminado en pico y con una hoja de metal afilada. Se ponía a la víctima sentada con el ano encajando con la hoja cortante y además se le ponía una bola pesada en los tobillos para que el peso no solo fuera el de sus pecados, sino el que los sacerdotes determinaban. Y por lo tanto, el desgarre de esta zona tan delicada se da mucho antes. Naturalmente la muerte era por el desangramiento. Sin embargo, si había suerte, se podía llegar a ver alguna extremidad amputada, completamente escindida de la víctima. También el mundo animal se ve involucrado como instrumento de tortura en esta escalofriante lista. Por ello quizás sea que consideramos esta manifestación del odio humano el todo más significativo, porque se unen la razón y la naturaleza para hacerle daño al cuerpo. Es un método cuyo origen se remonta a los tiempos de la antigua China y posteriormente usado por la casta sacerdotal del medioevo.
Consistía en colocar una jaula, abierta por debajo, en el abdomen del condenado, el cual permanecía acostado boca arriba y completamente inmovilizado. Seguidamente, los verdugos colocaban brasas en la parte superior de la jaula y agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera, la rata, presa del pánico y la persecución, se veía obligada a mordisquear el abdomen del reo hasta abrir un túnel por el que escapar. Se cuenta que, en determinadas ocasiones, la rata llegaba a atravesar el cuerpo del reo por completo en busca de su libertad, eso es, la libertad de la rata supone la muerte del hombre. Un poco similar a la sociedad de hoy en día. La libertad de las grandes ratas que controlan el mundo supone la desaparición de lo humano que nos lleva a convivir y a construir civilización. Muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.